Listo, buenas tardes. Lamentablemente no nos podemos comunicar en tiempo real, pero sin embargo aquí está la grabación de esta charla para el módulo 2. Entonces, donde vamos a tocar los temas de carga, corriente, tensión, resistencia y potencia. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer un estudio sobre estos temas. Primero la carga, pues, la propiedad que tienen las partículas atómicas, pues que están compuestas, toda la materia, es lo que entendemos como la unidad más básica de esta materia. Pues se miden en coulombs, un coulomb es 1 por 1.16 por ahí a la cantidad de electrones, a la menos 19 electrones, y no puede ser creada, no puede ser destruida, solo se transforma, es lo que entendemos como eso. Digamos, la corriente eléctrica lo entendemos como ese flujo de carga por unidades de tiempo, entonces, pues sí, divididas en una cantidad de espacios. Nuestro sentido de corriente es en este sentido, ese es el sentido que se le da normalmente a un flujo de corriente. En la práctica se notó, pues, a través de experimentos más sofisticados, que ese no era, que era al contrario. Pero pues todos nuestros modelos de análisis de circuito pues se plantearon así y no generó mayor inconveniente. Entonces las cargas son obligadas a moverse. Entonces dice, las cargas positivas se mueven en forma, nosotros entendemos que realmente no hay movimientos de cargas positivas, sino se mueven los electrones. Los electrones se mueven de un átomo a otro, el movimiento es relativamente pequeño, pero entendemos como un flujo completo de eso. Y está dado por esta diferencia de potencial. Una batería o cualquier sistema que genere esa diferencia de potencial genera ese desplazamiento de electrones. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, la corriente eléctrica, entonces, como lo entendemos como una variación de carga respecto al tiempo, y eso es lo que vamos a llamar, lo vamos a entender como un amperio, que es un coulomb por segundo. Las unidades de tiempo son los segundos y es la variación que vamos a hacer. Si queremos enviar la transferencia, entonces pues podemos hacer una integral de la transferencia de carga, pues podemos hacer una integral. Si se dan cuenta, esto es una ecuación íntegro-diferencial, yo utilizo integrales a ambos lados, y con eso puedo tener la integral respecto del tiempo, pues de la corriente, me daría como tal la carga. Entonces no necesariamente la corriente es constante. Bueno, sí, entonces como nosotros estamos trabajando siempre con señales que están oscilando en el tiempo, pues va a pasar eso. Por lo general nuestra señal de prueba es una señal sinusoidal. Pues si trabajamos con corriente directa, sí va a ser constante la corriente. Bueno, la carga, esto no lo miramos más adelante, es la ecuación como tal entre dos tiempos. Entonces la corriente entre un intervalo de tiempo, porque estamos pensando en una función que tiene características así. Entonces tenemos una diferencia de tiempos en los que estamos mirando la corriente, el área bajo la curva de esa ecuación. La tensión se entiende como la energía requerida, realmente es una diferencia de potencial y hace que se desplace, o la energía que yo le tengo que poner a una carga unitaria en un punto para que se desplace. Lo entendemos como esa energía que necesito dividida sobre la cantidad de carga. Entonces o la variación de energía sobre la variación de carga sería un voltios, un joule, que son las unidades de esa energía, de ese trabajo, por unidad de carga, que sería el coulomb. Entonces la tensión entre dos puntos A y B de un circuito eléctrico es la energía necesaria para mover una carga unitaria desde el punto A hasta el punto B. A ver, ¿qué tenemos por acá? Potencia, recordar, la potencia es la variación la corriente es la variación de la carga respecto al tiempo. El voltaje es la variación o el trabajo que necesito para desplazar unas variaciones de carga, y la potencia como tal, pues la variación de ese trabajo sobre unidad de tiempo. Entonces, pues acá se puede despejar, podemos decir que la potencia es esta, ¿cierto? Este es el voltaje, esta es la corriente. Si los ponemos acá y hacemos esto con este,
Ay, perdón, no. Pues hacemos variaciones, la variación respecto del tiempo, entonces, o la variación respecto de la carga y la carga respecto del tiempo, entonces tendremos que la potencia es de la forma clásica que la conocemos, que es voltaje por corriente. Para un sistema normal siempre se calcula la potencia como eso. Entonces la potencia absorbida o suministrada por un elemento es el producto de la tensión entre los extremos del elemento y la corriente que circula a través de él. Básicamente lo tenemos por acá. Entonces la potencia está medida en vatios, en watts, y es la variación del trabajo o la variación de energía en joules sobre el tiempo. Entonces, ¿cuánta energía necesito para poder generar ese movimiento de esos electrones? Vemos este ejercicio, una fuerza de energía, una fuente de energía fuerza una corriente constante de 2 amperios durante 10 segundos. Entonces podríamos, dice, para que fluya por una bombilla eléctrica de 2.3 kilojoules y emita luz. Entonces, bueno, nos piden de forma de energía térmica, calcule la caída de tensión. Entonces primero debemos mirar a qué va a ser igual esa corriente, cómo puedo dejar esa corriente en unidades de carga. Entonces vean acá, tengo que de Q2 sobre dt, entonces yo puedo decir que tengo que 2 amperios es igual a la variación de carga sobre 10 segundos. O sea que más o menos la carga debía ser igual a 20. Ya lo hacer con esto. No queda tan bonito. Despejando ese Q de ahí, podemos decir que la carga durante esos 10 segundos Q es igual a 20, ¿cierto? Y entonces nos piden, nos dan la energía, ¿cierto? Y nos piden el voltaje. Entonces eso lo podemos sacar de acá. Decimos que el voltaje es la variación de energía sobre la carga. Entonces sería variación de energía, que sería 2.3K. Entonces sería el voltaje ¿cierto? 2.3K de 20, más o menos 115 voltios. En este caso, pues dice, para mover la carga Q del punto A al punto B se requiere esta energía. Allí la caída de tensión, que sería utilizar esta ecuación, pero cuando se pone esta y se pone esta, ven que es muy sencillo, serían 30 sobre estas cantidades de carga, estas unidades de carga, no tiene mayor complique. A ver, variación de los circuitos eléctricos, variables de los circuitos eléctricos, características de la corriente eléctrica, elementos pasivos y activos y fuentes independientes. Entonces vamos a ver ya como tal esas variables. Características de la corriente. Entonces en este caso estamos viendo una corriente constante. Si esto se grafica en una escala, o lo podemos ver en un aparato de medida como un osciloscopio, en este caso es un plano cartesiano donde voy a graficar la corriente respecto al tiempo, cómo varía la corriente respecto al tiempo, y noto que esa corriente es que no sé por qué se me dibujos tan feos. Es una línea recta, o sea, no tiene ninguna variación, es constante durante todo el tiempo y por lo general son dados por fuentes de corriente directa, y eso es una característica de una fuente de corriente continua o directa. ¿Cómo es que dice esto? Si la corriente no cambia con el tiempo, sino que permanece constante, se conoce como corriente directa. A ver qué dice, una corriente alterna es una corriente que varía sinusoidalmente con el tiempo. Ven que nuestras señales siempre varían con esta función, que es una función sinusoidal,
o cosinusoidal, en este caso es sinusoidal. Siempre lo entendemos como es una señal que oscila en el tiempo, que tiene variaciones. Nuestra red eléctrica, si revisamos la red eléctrica, tiene esas características con oscilaciones de 60 hercios. Entonces la corriente varía en el tiempo de forma sinusoidal. La corriente empleada es de uso doméstico. Bueno, esa es la corriente que necesitamos para mover nuestros dispositivos, todos esos motores y la parte electrónica sí vuelve esta señal directa, pero para casos de transmisión la señal en corriente directa no es una buena opción para transmitir ese tipo de señal, pues no puede ser transmitida a grandes distancias y por eso se transmiten corrientes alternas. Los elementos pasivos y activos, en este caso vamos a ver los tres con los que están compuestos la mayoría de los dispositivos electrónicos, o como arrancó la electrónica, y son las resistencias, los condensadores y las inductancias. Podemos ver almacenar voltaje o almacenar corriente, y como tal un impedimento, un dispositivo que se opone al paso de la energía. Los elementos activos de un circuito electrónico tienen la capacidad de generar energía, todo lo que es baterías, generadores, amplificadores operacionales. Los elementos pasivos, a diferencia de los activos, no son capaces de generar energía, resistencia. En este caso solo consumen, la pueden consumir, la pueden almacenar, pero no pueden generarla. Bueno, entonces acá están los más famosos. Entonces una resistencia eléctrica, el voltaje es directamente proporcional a la señal de corriente que le ingresa. Tenemos una bobina, el voltaje que pasa por la bobina o que cae en la bobina es pues es la variación, es la inductancia, que es el valor de la L por la derivada de la corriente sobre el tiempo, L de I de T, o sea, la derivada de la corriente respecto al tiempo. En un condensador es 1 sobre C, que este es el valor de la capacitancia, por lo general está medida en faradios, las famosas Fs, y esto está medido en henries. Entonces es 1 sobre C, la integral de la corriente respecto al tiempo. Un valor P sub 0, que como toda integral puede tener un valor remanente, pero podemos pensar que esto está arrancando y los valores iniciales son 0. Viendo desde el punto de vista de la impedancia o los famosos fasores, podemos pensar en hacer el análisis con la resistencia. Como es una netamente real, pues tiene la resistencia es igual a R. La bobina, pues J omega L. Vean que esta es una variación que depende directamente de la frecuencia a la que estoy operando. Es una buena forma para hacer análisis de circuitos, para mirar el comportamiento respecto a la frecuencia, porque como esto es 2 pi por la frecuencia, 2 pi por F, entonces en ese caso pasa esto. Acá nos falta un menos, la impedancia está como menos J 1 sobre omega C. Vean que este es el valor de la inductancia y el valor de la capacitancia del dispositivo. No tiene mayor complique. Esta se le llaman fasores y es una forma muy fácil de representar, porque está representando una señal sinusoidal como un vector, o sea, una línea recta en un ángulo de fase, en un ángulo phi. Entonces con una amplitud. Entonces es bastante sencillo para hacer análisis de circuitos con eso. ¿Qué más tenemos por acá? Elementos activos, pues un generador eléctrico, un amplificador operacional, dispositivos que están diseñados para ser polarizados, generar diferencias en voltaje, bueno, y nuestras fuentes DC, que son netamente las baterías. Esto podemos pensar como la red eléctrica, nuestro punto de acceso en el hogar para la alimentación de electrodomésticos, y esto pueden ser baterías. El adaptador de mi celular, después de que se conecta a la red eléctrica, me da una señal de voltaje de este tipo. Fuentes independientes. En este caso nosotros siempre pensamos en sistemas
que están vistos. El voltaje de estos no depende de nada, pero por eso son independientes, son fuentes fijas de corriente y voltaje. En la práctica no tenemos fuentes de corriente. Podemos simularlas con algún sistema de inyección de corriente para que la mantenga, pero realmente no hay fuentes de corriente, siempre son fuentes de voltaje. Todo lo que alimenta son voltajes y eso genera diferentes flujos de electrones que lo entendemos como la corriente. Pero pues sí hacemos medidas de corriente, pero no tenemos fuentes como tal. Podemos simularlas con dispositivos. Fuentes dependientes, entonces son sistemas que están controlados. El voltaje que cae acá depende de otra variable que puede ser la corriente o el voltaje en otro dispositivo, y eso sí nos sirven para hacer electrónicamente llaves, digamos, controlar el voltaje, controlar la corriente sobre un dispositivo basadas en mediciones de otro dispositivo, o pues básicamente control. Nos sirven para modelar transistores, y esa es otra característica, porque llamamos los famosos transistores eléctricos. El transistor eléctrico tiene esta característica, el dispositivo que ya se cumplió 70 años de su invención. Uno lo pinta con un círculo acá encima, pero esa es la forma de modelar los parámetros del transistor. No vamos a centrar tanto en esa parte. Entonces, los resistores eléctricos, componente diseñado para que tenga cierta cantidad de resistencia al flujo eléctrico. O sea, es como, piensen, viene una llave, ¿cierto? Esto es un tubo, acá pongo una válvula, y dependiendo el valor o qué tanto abra esa válvula, sale una cantidad de flujo o sale mucho flujo, ¿cierto? O no sale nada. ¿Listo? Entonces, por ese lado. Entonces, principales aplicaciones: limitar el flujo eléctrico en el circuito, regular la corriente, dividir voltajes, generar calor. Digamos, las resistencias puede ser una forma de generar. Digamos, en las estufas eléctricas trabajan a través de una resistencia que manejaba potencias muy altas, y cuando pasaba la corriente ella se calentaba. Esa corriente era disipada sobre dispositivos. Entonces, el valor de medir, la forma de medirlos, pues las resistencias están pintadas por barras. Eso les recomiendo que lo revisen, es bastante sencillo. Hay aplicaciones hechas para los dispositivos. Entonces, el primer color es el primer dígito. Ven que tenemos toda esa cantidad, arrancando en negro y llegando desde el más oscuro al más claro, que en este caso sería el blanco. Entonces vale 0, vale 1, y cada uno tiene, digamos, en este caso el primer dígito vale 2, que es un rojo, el segundo dígito vale 2, que es un rojo, y el multiplicador es como un marrón, como un por 1. Entonces esta resistencia sería 2 a la 1 es 10, entonces 22 por 10, 220 ohmios. Y así se generan todas. Estas son para mirar qué tan precisas son. En el mercado de resistencias así, o de fondo azul, todas están pintadas en azul, que son resistencias de precisión. Tienen otras líneas para tener mayor precisión, y no, digamos, porque acá tengo valores de más o menos el 10% del valor, que puede variar un 10%, que eso puede ser mucho o poco, depende de la aplicación. Bueno, la famosa ley de Ohm, que nos va a describir el comportamiento o la relación que hay entre voltaje, resistencia y corriente. Entonces, miren, si quiero buscar el voltaje, que es igual al voltaje a la corriente por la resistencia. La que es igual a la resistencia, pues al voltaje sobre la corriente. Vean que es despejar de esta ecuación, pero en estos circulitos se hace de forma como memotécnica. Y la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, de eso se hacen análisis de circuitos. La ley de Ohm, relación entre voltaje, corriente y resistencia. Si el voltaje en una resistencia aumenta, la corriente también aumenta, y viceversa. Menos resistencia produce más corriente, y más resistencia produce menos corriente, que sería inversamente proporcional. Piensen que la mayor resistencia es cerrar más la llave, y entonces el flujo se va a detener. Entonces, veamos este ejemplo. Demuestra que si el voltaje presente en el circuito de la figura 3C se incrementa a 3 veces su valor presente, la corriente triplicará su valor.
pues muy sencillo, recuerden que era directamente proporcional. Entonces tengo 10 veces el voltaje, entonces decimos que bueno, se supone que dice voltaje sobre resistencia. Entonces si empieza a crecer, pues el voltaje se aumenta. Digamos en este caso el voltaje es de 10 y después lo aumento 3 veces. Pues entonces la relación es de 3, pues es un sistema lineal, entonces genera eso. Bueno, perdón. Sí. Entonces relación de corriente resistencia. Entonces vean que tengo una fuente de corriente, entonces acá tengo tengo un amperímetro midiendo la corriente que pasa por el sistema y tengo una resistencia variable o potenciómetro, si se conoce. Voy a poner una fuente de 10 voltios y voy a empezar a variar la resistencia. A medida que la resistencia varía, pues la corriente empieza a disminuir. Realmente son líneas rectas, aquí depende de cómo estoy variando, pues esto va a tener esa caída. Es por la característica de cómo esté variando eso. Entonces me preguntan cuál de los siguientes circuitos tiene más corriente y cuál tiene menos. Entonces vean que tengo una fuente de 50 voltios y 3.3 kilo ohmios, una resistencia relativamente grande, 3.9K, 75 voltios, 100 voltios, 4.7K. Pues se hace la división. 50 dividido 3K, eso me da acá hay que aclarar algo. SK viene de las unidades de ingeniería, recuerda que hablamos de K como kilo o mil. Mil que se entiende como 1 por 10 a la 3, kilo, mega, giga, entonces van subiendo a 3. Mili, micro, nano van dividiéndose de a 3, digamos, mili es a la menos 3, micro es a la menos 6, nano a la menos 9. Son unidades de ingeniería que hay que tener claras siempre. Si hay algún problema con eso, no hay problema, me envía un correo y lo revisamos, pero son unidades de ingeniería. Bueno, entonces se hacen las divisiones, se mira, este 50 lo divide en 3, se da como 18 algo, 15 algo, el 75 dividido en 3.9, este es mayor que este, porque la división no es muy diferente, y yo creería que este puede tener más, que este es 4.25, sí, entonces este es el que tiene mayor voltaje, aunque tiene más resistencia, pero tiene mucho más voltaje, entonces eso hace que el valor de la corriente aumente. Circuitos en serie y paralelo. Tenemos los circuitos en serie porque la corriente fluye en esta dirección, o sea, no tiene ningún punto donde drene. Veamos acá que tener una división. Piensen en la ductería de su casa. Si el tubo está completamente de un punto a otro, está intacto, se podría decir que todo está en serie. Pero si tiene un drenado, o sea, el flujo no se va a mantener constante, sino se va a dividir entre los dos. Eso es lo que nosotros entendemos como variaciones. Vean que acá tengo estos puntos de AB están directos, este punto de AB está así, aunque tiene otra resistencia, sin embargo el flujo es el mismo, el flujo se mantiene, igual acá lo mismo. Entonces se mantiene el flujo y por eso entendemos el circuito como un circuito en serie. Veamos un circuito en paralelo. La resistencia total en serie, resistencias equivalentes. Entonces, ¿qué se dice? Pues que como dos resistencias están en serie, la suma, la resistencia equivalente o una resistencia que reemplazaría a las dos sería sumarlas directamente. Entonces, 30 ohmios, no, este es 20 ohmios, este es 10 ohmios. A ver, un ejercicio, entonces dice, ¿cuál es la resistencia total? Pues sumamos todas estas. Y entonces tenemos 39 más 100 más 47 más 100 más 180 más 69 y eso nos da 534 ohmios.
ese es el valor de la resistencia equivalente. Todo el consumo que hacen estas resistencias sería el mismo que generaría una resistencia de 300, perdón, de 534 ohms, o sea, en corriente y en potencia, eso haría lo mismo. Entonces, encuentre la corriente del circuito. ¿Cómo podemos calcular esta corriente? Pues sumamos todas las resistencias y lo dividimos sobre el voltaje. Con eso tendríamos, sería como representado con una. En este caso serían 82 y 22, 104, 114 y 129. Es una resistencia de 120. voltios con 25 voltios. Si hace esta división se obtiene esa corriente. Entonces con eso tendría la corriente equivalente del sistema. Fuentes de voltaje en serie. Cuando se tienen, entonces cuando dos o más fuentes están en serie, el voltaje total es igual a la suma algebraica de los voltajes. La polaridad de la fuente debe ser incluida en la suma. Entonces piensen que esto, vean que tenemos todas las fuentes, y entonces más, menos, aquí más, menos. Cuando están así, que el más se encuentra con el menos, están en una polaridad en la que se van a sumar. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4 fuentes de 1.5 voltios, el equivalente total son 4.5. Pensemos acá en este, donde miren, este está al revés, se encuentra menos con más, eso hace que se recen. Entonces sumamos estas dos. Ah, no, perdón, esta también está mal. Entonces sería, pero entonces borremos esto. Entonces sería, si yo empiezo a mirar la polaridad, me dicen la polaridad de aquí hasta acá. Entonces 1.5 menos 1.5, entonces me da 0. Y ahora me queda más 1.5. Si miro la polaridad de A hasta B, entonces el voltaje de A a B, la única que queda con esa polaridad es esta. Pero como esta y esta se cancelan, me queda 1.5 con esa polaridad, que es totalmente diferente si miro la polaridad de B a, donde aunque el valor es el mismo, el signo es negativo, menos 1.5. Listo, entonces vamos a ver qué más tenemos. Un ejemplo muy sencillo, hagan la suma y se van a dar cuenta que no tiene mayor complique. Otro ejemplo, el único que cambió fue la polaridad. Realmente la fuente de la resistencia dice determine B es el lot del circuito de la figura. B es el lot. Debe ser el voltaje que cae sobre la resistencia acá, porque no se ve dónde está dibujado. Se ve ese lot, que sería este voltaje, le restan este, y este es el voltaje total que cae sobre esta resistencia. Bueno, resistencias en paralelo, entonces vamos a ver los dibujitos de cómo queda. En este caso vean que tenemos un drenado, por acá hay una línea y por acá hay otra. Entonces no hay un punto donde se mantiene, siempre se va a drenar, siempre hace que la corriente se divida. Entonces a eso se le llaman circuitos en paralelo. Tengo todos los nodos de drenado. Aquí es igual la resistencia equivalente en esos casos, o miremos este. Vean que este de acá se puede representar como esto, que es alargar el punto A y el punto B. Acá pues los juntaron acá, pero son los mismos, se mantienen los puntos a los que estos puntos les vamos a llamar nodos. Donde hay una división de la red, donde la línea principal se divide, se le llaman nodos.
Bueno, entonces cuando se conectan resistores en paralelo, la resistencia total del circuito se reduce. La resistencia total de un circuito en paralelo siempre es menor que el valor de la resistencia más pequeña. Por ejemplo, si un resistor de 10 ohmios y otro de 110, si se ponen en paralelo, pues sería menor a ese. ¿Por qué? Porque ahí se calcula así, como la suma de los inversos. Entonces, 1 sobre el inverso de tal, el inverso de tal, de todas las resistencias, de todas las resistencias de las n resistencias. Entonces acá hacer ese ejercicio que sería la suma de eso. Entonces, cuando son solo resistencias, si hacemos 1 sobre Listo, no. Esperemos entonces a ver qué dice. No, pero es que no creo que lastimosamente no es así. Lo menos como está. y 1 sobre R2. Ahí sí le perdió toda posibilidad. Entonces la suma de esto, ¿cómo se hace esto? Pues este por este, 1 por R2 más 1 por R3 sobre la multiplicación, ¿cierto? Pero como es el inverso, entonces me queda la multiplicación arriba sobre la suma. La multiplicación sobre la suma, ese es el, así se calculan las resistencias. Aquí hay unos ejemplos, los invito a que los revisen. Cualquier duda, pues por favor me la deja saber. Por correo electrónico no hay ningún problema, podemos llevar la cosa. Entonces quedo atento a sus dudas y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.